Buenas tardes a todos los integrantes de la Unidad Educativa María Rosario Izarra de Quiro. Mi nombre es Omar Peña, alumno de quinto año, y en esta ocasión les traigo una microclase correspondiente a la materia de física, en las cuales hablaré del tema del campo eléctrico. Comencemos. ¿Qué es el campo eléctrico? Es toda región en el espacio que rodea un cuerpo cargado de tal manera que al colocar dicha región una carga eléctrica positiva o negativa, habrán fuerzas que actúen sobre ellas. ¿Alrededor de qué tipo de carga se genera un campo eléctrico? Se puede generar alrededor de una carga o varias cargas. Cuando existen varias cargas se genera un campo eléctrico de fuerzas resultantes. Acá podemos observar una carga puntual negativa, donde las líneas de campo apuntan hacia el interior de la carga, es decir, Q menor que 0. A su vez, tenemos una carga eléctrica positiva, donde las líneas salen de la carga, es decir, Q mayor que 0. Efectos del campo eléctrico sobre una carga puntual. Observamos que si colocamos una carga puntual dentro del campo eléctrico de otra, se dan las siguientes situaciones. Cuando son de signos opuestos, las cargas se atraen entre sí, y cuando son de signos iguales, las cargas se repelen. Intensidad del campo eléctrico. La intensidad del campo eléctrico va a depender del punto donde se mida. Mientras más cerca esté del punto de medición de la carga que lo genera, más intenso será. Y por supuesto, a medida de que se aleja del punto de medición de la carga, será disminuyendo la intensidad del mismo. Existen dos casos para el cálculo de la intensidad del campo eléctrico. Cuando se trata de una carga puntual, que lo hacemos por la fórmula E es igual a K por Q sobre R al cuadrado, donde E es intensidad del campo, Newton sobre Coulomb, K es constante de proporcionalidad, su valor es 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Q es valor de la carga fuente en Coulomb y R es distancia de la carga al punto donde se quiere calcular la intensidad en metros. Cuando se trata de varias cargas puntuales, usamos la misma fórmula anterior para cada carga, con la particularidad que al final obtendremos un campo eléctrico resultante, producto de la sumatoria de todos los campos eléctricos de cada carga. Líneas de campo eléctrico. Son líneas imaginarias que ayudan a visualizar cómo va variando la dirección del campo eléctrico al pasar de un punto a otro del espacio. Las líneas de campo eléctrico salen de las cargas positivas, fuentes, y llegan a las cargas negativas, que son sumideros. Acá observamos las líneas de campo de cargas iguales. Vemos cómo los campos se repelen, y en el caso de las cargas diferentes, salen de las positivas y entran en las negativas atrayéndose. Y por último tenemos un ejemplo de cargas opuestas de diferente potencial. Ejercicios prácticos de campo eléctrico. Ejercicio número 1. Este ejercicio se trata de dos cargas puntuales y dice de la siguiente manera: determina la fuerza que actúa entre dos cargas Q1, que es igual a 1 por 10 a la menos 6 Coulomb, y la otra carga, que es de 2,5 por 10 a la menos 6 Coulomb, que es la carga número 2, que se encuentran en reposo en el vacío a una distancia de 5 centímetros. Aquí tenemos la representación de la gráfica de las cargas Q1 y Q2, que están separadas por una distancia de 5 centímetros. Se nos pide calcular la fuerza que hay entre la carga Q1 y la carga Q2. Tenemos los siguientes datos: el valor de la carga número 1, el valor de la carga número 2 y el valor de la R, que son 5 centímetros. Estos 5 centímetros debemos llevarlos a metros de la siguiente manera. Estos 5 centímetros se multiplican por un metro, que equivale a 100 centímetros. Realizamos esta operación y obtenemos que el valor de la R es 0,5 metros y se nos pide calcular la fuerza. Aplicamos la fórmula de la ley de Coulomb, que dice que fuerza es igual a K por Q1 por Q2 sobre R al cuadrado. Sustituimos en la fórmula el valor de la K, el valor de Q1, el valor de Q2 y el valor de la R al cuadrado. Simplificamos: metro cuadrado con metro cuadrado se eliminan, Coulomb con Coulomb hacen Coulomb cuadrado y se eliminan con Coulomb cuadrado. Realizamos esta operación, obtenemos este resultado entre el cuadrado de esta operación, que es este resultado, por
el valor de la constante. Realizamos esta división, obtenemos este resultado por el valor de la constante que sigue quedando igual. 10 a la 9 con 10 a la menos 9 se eliminan, 9 por 1, 9, y obtenemos que el valor de la fuerza es 9 newton. Ejercicio número 2. Flujo eléctrico. Tenemos el siguiente enunciado que dice así: una lámina plana tiene una forma rectangular con lados de longitud 0,4 metros y 0,6 metros. La lámina está en un campo eléctrico uniforme de magnitud de 75 newton sobre coulomb, dirigido a 20 grados con respecto al plano de la lámina. Encuentre el flujo eléctrico a través de la lámina. Tenemos la siguiente gráfica. En la gráfica observamos una lámina que tiene de largo 0,4 metros y de ancho 0,6 metros. Esta lámina es atravesada por unas líneas de campo eléctrico que están a 20 grados. Estas líneas generan una línea perpendicular que sería llamada la fuerza normal. Según el flujo eléctrico se utiliza esta fórmula, según la ley de Gauss. Pero si el campo eléctrico es constante, se utiliza esta fórmula que dice de la siguiente manera: flujo eléctrico es igual a campo eléctrico por la fuerza normal por el área. Sacamos los datos, tenemos el valor del campo eléctrico que es igual a 75 newtons sobre coulomb y es constante. Tenemos el valor de la fuerza normal que es 1 y tenemos el valor del área que es el largo por el ancho. Sustituimos en la fórmula de flujo eléctrico. Campo eléctrico por la fuerza normal que es 1 por el coseno del ángulo por el área. Buscamos el valor del ángulo que sería 90 menos 20. Restamos y obtenemos este resultado. Sustituimos en la fórmula. 75 newtons sobre coulomb por el coseno del ángulo que es 70 por el largo por el ancho. Esto es igual a 75 newtons sobre coulomb por la operación del coseno por el resultado de esta multiplicación. Multiplicamos todo esto y obtenemos que el valor del flujo eléctrico es igual a 6,16 newton por metro cuadrado sobre coulomb. Bueno, espero que les haya gustado esta microclase, que hayan entendido, y recuerden, quédense en casa.